Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, primer día. Después dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y aparezca lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Después dijo Dios: brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan fruto según su especie. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo, que separen el día de la noche y sirvan de señales, de estaciones, de días y años. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para presidir el día, y la lumbrera menor para presidir la noche, y las estrellas. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Después dijo Dios: pululen las aguas multitud de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todos los seres vivientes que marchan arrastrándose. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles, bestias salvajes. Después dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales. Y creó Dios al hombre a imagen suya, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien. Y hubo tarde y hubo mañana, sexto día. Fueron pues acabados el cielo y la tierra con todo el ornato de ellos. El día séptimo terminó Dios la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día en que Yahvé Dios creó la tierra y el cielo, ningún arbusto campestre había aún en la tierra, y ninguna planta del campo había germinado, mas brotaba de la tierra una fuente que regaba toda su superficie. Y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles de hermoso aspecto y frutos buenos para comer, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía y se formaban de él 4 brazos. El nombre del primero es Fisón, el segundo Gijón, el tercero Tigris y el cuarto Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén, para que lo labrara y lo cuidase. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Formados pues de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, los hizo Yahvé Dios desfilar ante el hombre para ver cómo los llamaba. Así pues, el hombre puso nombres a todos los animales domésticos, y a las aves del cielo, y a todas las bestias del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda semejante a él. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas y cerró con carne el lugar de la misma. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la condujo ante el hombre. Y dijo el hombre: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, mas no se avergonzaban.
Génesis capítulo 3. Tentación y caída. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios ha mandado, no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis, pues bien sabe Dios que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió también. Efectivamente se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios, que se paseaba en el jardín al tiempo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Mas él dijo: ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del cual te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que diste por compañera me dio del árbol, y comí. Dijo luego Yahvé Dios a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: Serás maldita entre todos los animales, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré tus dolores, con dolor darás hijos a luz. A Adán le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer, y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Adán puso a su mujer en nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Hizo Yahvé Dios para Adán y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, no vaya a extender su mano para que tome todavía del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Después Yahvé Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase la tierra de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la fulgurante espada que se agitaba, a fin de guardar el camino del árbol de la vida. Génesis, capítulo 3. La caída y la esperanza. El protoevangelio, la primera promesa del Salvador. Yahweh. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahweh una ofrenda de los frutos de la tierra, y también Abel ofreció de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahweh miró a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín y su ofrenda. ¿Por qué andas irritado y por qué ha decaído tu semblante? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, estás echando a la puerta el pecado que desea dominarte. Pero tú debes dominarle a él. Dijo después Caín a su hermano Abel: Vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Preguntó Yahweh a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Contestó: No sé, ¿soy acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Por eso andarás maldito, lejos de esta tierra. Cuando labres la tierra, ella no te dará más su fruto. Fugitivo y errante vivirás sobre la tierra. Salió entonces Caín de la presencia de Yahweh y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificando por entonces una ciudad, le dio el nombre de su hijo Enoc. De él descienden Jabal, padre de los que habitan en tiendas; Jubal, padre de los que tocan la cítara y la flauta; y Tubal-Caín, forjador de toda herramienta. Conoció Adán de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Set, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, a quien llamó Enos. En aquel tiempo se comenzó a invocar el nombre de Yahweh. Así comenzó una nueva generación, un nuevo comienzo para la humanidad bajo la guía divina. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y mujer, y los bendijo, y los llamó hombre en el día de su creación.
Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejante, según su imagen, al cual puso por nombre Set. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Y vivió Set, después de engendrar a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Enos tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Vivió Enos, después de engendrar a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Cainán tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Cainán, después de haber engendrado a Mahalalel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yared. Vivió Mahalalel después de engendrar a Yared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años, y murió. Yared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Vivió Yared después de engendrar a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años, y murió. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Anduvo Enoc con Dios, viviendo después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo, al cual puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, causado por la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las dotes de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. Entonces dijo Yahvé: No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, a causa de su delito. No es más que carne, y serán sus días 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las dotes de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes, los varones. Viendo pues Yahvé que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían únicamente al mal todos los días. Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón, y dijo: Yahvé, exterminaré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta los reptiles, y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Mas Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. He aquí la historia de Noé. Noé fue varón justo y perfecto entre los hombres de su tiempo, pues anduvo con Dios, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba entonces corrompida delante de Dios y llena de violencia. Miró pues Dios la tierra, y he aquí que estaba depravada, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo entonces Dios a Noé: He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está colmada de violencia, por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, la cual dividirás en compartimientos y calafatearás por dentro y por fuera con betún. La fabricarás de esta manera:
300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás en el arca una abertura para la luz, la cual dispondrás arriba a un codo del techo. La puerta del arca pondrás en uno de sus costados, y harás un piso primero, un segundo y un tercero. Pues he aquí que voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene en sí aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todos los animales de toda carne, de toda clase, introducirás parejas en el arca para que tengan vida contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todos los reptiles de la tierra según su especie. 2 de cada clase vendrán a ti para que les conserves la vida. Provéete de todo alimento que se come, acópiate provisiones para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Noé hizo conforme a cuanto Dios le había mandado. Así se hizo. Y dijo Yahvé a Noé: Entra en el arca, tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en medio de esta generación. De todos los animales puros te elegirás 7 parejas, machos con sus hembras. De los impuros 2 parejas, y de las aves del cielo 7 parejas. Porque de aquí a 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y exterminaré de la tierra todo ser viviente que he hecho. E hizo Noé conforme a cuanto Yahvé le había mandado. Entró Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Y tras él cerró Yahvé la puerta, y al cabo de 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes. En ese día prorrumpieron todas las fuentes del grande abismo, y se abrieron las cataratas del cielo. Y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y crecieron las aguas, y levantaron el arca, la cual se alzó sobre la tierra. El arca flotaba majestuosamente sobre las aguas. Tan desmesuradamente crecieron las aguas sobre la tierra, que quedaron cubiertos todos los montes más altos que había bajo el cielo entero. Entonces murió toda carne que se movía sobre la tierra, aves y ganados y fieras, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todos los hombres. Fueron exterminados de la tierra, y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Por espacio de 150 días se alzaron las aguas sobre la tierra, y el diluvio terminó gradualmente, esperando el nuevo amanecer. Acordóse Dios de Noé y de todas las fieras y de todas las bestias que con él estaban en el arca, e hizo Dios pasar un viento sobre la tierra, y bajaron las aguas. Entonces se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días las aguas empezaron a menguar, y reposó el arca sobre los montes de Ararat en el mes séptimo, el día 17 del mes. Pasados 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca, y soltó un cuervo, el cual yendo salía y retornaba hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si se habían retirado ya las aguas. Mas como la paloma no hallase dónde poner la planta de su pie, tornó hacia él al arca. Extendiendo él su mano, la asió y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y soltó de nuevo la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él al atardecer, y he aquí que traía en su pico hoja verde de olivo, por donde conoció Noé que las aguas se habían retirado de la tierra. Salió, pues, Noé y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Salieron también del arca, según sus especies, todos los animales, todos los reptiles y todas las aves, todo cuanto se mueve sobre la tierra. Después erigió Noé un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el agradable olor, dijo en su corazón:
No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Creced y multiplicaos, y llenad la tierra. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con toda criatura viviente. No será exterminada ya toda carne con aguas de diluvio. Pondré mi arco en las nubes, que servirá de señal del pacto entre mí y la tierra. No comeréis la carne con su sangre, pues en verdad yo pediré cuenta de vuestra sangre para protección de vuestra vida. De mano del hombre demandaré la vida del hombre. Cualquiera que derramare sangre humana por mano de hombre, será derramada su sangre, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Mas bebiendo del vino se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y fue a decirlo a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron entrambos el manto, se lo echaron sobre los hombros, y yendo hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Tenían vuelto el rostro, de modo que no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán su esclavo. Dílate Dios a Jafet, que habitará en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. Vivió Noé, después del diluvio, 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes después del diluvio nacieron estos hijos, hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mosoc y Tirás. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Togorma. Hijos de Javán: Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim. Estos se propagaron sobre las islas de las gentes y en sus tierras, según sus lenguas y sus tribus y sus naciones. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canán. Cus engendró a Nimrod, el cual fue el primero que se hizo poderoso en la tierra. Fue él un gran cazador delante de Yahvé, por lo cual suele decirse: gran cazador delante de Yahvé, como Nimrod. Reinó primero en Babel, Erec, Acat y Calné, en la tierra de Seniar. De aquella tierra salió para Asur y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resen, entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad. Misraim engendró a los de Ludim, los Anamim, los Lahabim, los Naftuim, los Tatrusim, los Casluim, de donde salieron los filisteos y los caftoreos.